Bueno, hermano, dándole la bienvenida a nuestra reunión de la tarde, me gustaría partir con una oración. Pongámonos de pie. Señor mío, te pido, Padre, que tú me toques a mí y toques al hermano que va a dar una palabra hoy, para que podamos hacerlo en tu nombre, para que nos calcen la hora, Señor, y todo lo que toquemos sea de bendición para todos los hermanos que están acá presentes. Te damos gracias porque tú nos permites reunirnos, porque tenemos la libertad de hacerlo, Padre. Te agradecemos, Señor, por la gente que pudo estar y te pedimos por los que no. En el nombre de tu Hijo amado, damos gracias por todas estas cosas. Amén. Amén. Y así puesto en pie, me gustaría cantar el himno 197. Hermano. ¿97? Ah, 97. Ahí te lo pones. Salvo los tiernos brazos. Ya, estamos listos. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Este sin duda el eco de celestial canción, que de inefable gozo llena mi corazón. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Tiende Jesús los brazos, bríndame su amistad, a su poder me acojo, no hay para mi ansiedad. No temeré si ruge horrida tentación, ni causará el pecado daño en mi corazón. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. De sus amantes brazos tierna solicitud, líbrame de tristeza, líbrame de inquietud. Y si tal vez hay
de la noche logré sin temor, hasta que venga el día de penal fulgor. Cuán placentero entonces con mi Jesús morar, y en la mansión de gloria siempre con él reinar. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Se pueden sentar. Bueno, para seguir con nuestra reunión, me gustaría hacer lectura de Marcos 10, del 46 al 52. Sí, Marcos 10, del 46 al 52. ¿Lo tenemos todos? Hagamos la lectura intercalada, comienzo yo primero. ¿Estamos todos, cierto? Marcos 10, del 46 al 52. Ya. Comienzo. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos, y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le venían que callase, mas él daba mayor voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús Le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gracias, Señor, por esta hermosa historia. Yo creo que se puede sentar, hermano. Una de las más bonitas que yo encuentro de la Biblia, que en general nos demuestra mucho el poder y la sabiduría del Señor al conceder salud. Para continuar con nuestra reunión, me gustaría entonar el himno 248.
Esto lo habíamos cantado antes, ¿no? Sí, dice así. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos gozo eterno hallará tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando su bondad. Se pueden sentar. Para continuar, dejo a nuestro hermano Juan Cerda, que va a dar el saludo. Bien, agradezco al Señor por estar aquí en medio de ustedes, ya que me empamo de esto que están haciendo ustedes, de ir creciendo cada día más. De hecho, ahora con las hermanas fuimos a ver el lugar donde se va a hacer esa actividad para la Navidad, y también esperemos en el Señor que sea muy bendecido. También en la mañana yo contaba y había más o menos con los bebés, contaba el 16 de asistencia, entonces eso es el poder del Señor que está obrando en ustedes para su gloria. Voy a rogar ahora que nos pongamos en pie y leamos los 3 primeros versículos del capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, los 3 primeros versículos. Mateo 24, del 1 al 3. Mateo capítulo 24, versículos 1, 2 y 3. Leeremos juntos. Mateo del 1 al 3. Mateo 24, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Leamos todo, dice: Y salido Jesús iba hacia el templo, y se llegaron sus discípulos para mostrar en los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos reunimos para considerar tu palabra. Rogamos tu presencia en nuestro medio, que tú nos ayudes, Señor, que aparte toda dificultad para que podamos sacar ricas enseñanzas para nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por este lugar que nos has abierto para la predicación de tu palabra, y te agradecemos
agradecemos también porque lo vamos a hacer libremente. Bendice también a los demás lugares, iglesias, locales que se reúnen en tu nombre para honrarte, Señor. Quédate en nuestro medio guiándonos, en el nombre de Jesús lo rogamos todo. Amén. Tómense. Hay otras partes también donde en forma puntual aparece la pregunta y cómo va a venir el Señor. Dice, ¿cierto?, que el Señor va a venir con sonido de trompeta en los cielos, ¿cierto? Y los muertos resucitarán, y luego los que estemos vivos, etc. Y viviremos para siempre jamás con Él. Después que el Señor venga acá a la tierra, en la tierra se va a producir un tiempo de la gran tribulación, que son 7 años, donde va a gobernar el anticristo y toda la trinidad satánica. Y después de eso viene el milenio, y al final del milenio, que nos vamos en el tiempo, va a ser como el establecer del reino definitivo de los creyentes. Pero mientras tanto, el Señor nos tiene acá para poder hacer su voluntad, para poder trabajar por Él. Y encontramos aquí que los apóstoles, y yo creo que también nosotros deberíamos como pensar un poquito en las señales que hay de la segunda venida del Señor. Él ya vino una vez, hizo su obra expiatoria, ¿cierto?, en la cruz, donde fue anunciado, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, partiendo por Génesis 3:15 hacia adelante, lo que el Señor Jesús iba a sufrir por nosotros, esta obra que hizo para rescatarnos de la condenación, sabiendo que nadie podía morir. Tal vez a lo mejor sí podría morir físicamente por sus pecados, pero morir por nuestros pecados, dar la vida, ¿cierto?, justificarnos ante Dios y después resucitar de entre los muertos, Señor, para mostrar que Él venció la muerte y venció a Satanás. Nadie lo puede hacer, solamente Él. Esa obra ya la hizo, pero Él prometió que iba a volver de nuevo a la tierra, pero no va a ser la obra que ya había hecho, porque ya su obra, digamos, principal la había realizado ya, sino que ahora venía a buscar a su pueblo, y en este pueblo suyo, ahí, para muchos los que son muy apegados a las cosas terrenales, no existe la iglesia, es la iglesia universal que está compuesta por todos los creyentes, desde Adán y Eva hasta este momento. Entonces, esa iglesia no es la iglesia católica, ni la iglesia pentecostal, ni la iglesia presbiteriana. Es verdad que hay muchos miembros de esas iglesias también, pero es una iglesia universal que está compuesta por todos los creyentes. Y en ese sentido, estos apóstoles, que la verdad es que al principio ellos no sabían ni siquiera quién era Jesús, ¿ya? Cuando Él hacía milagros, decían, pero ¿quién es este hombre que le hace milagros? No lo tenían claro. Entonces, pero sí nosotros damos gracias ahora porque nosotros tenemos una visión clara de lo que fue Cristo, de lo que hizo Él, y de aquí que Él nos dejó, ¿cierto? Dejó al Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo en la tierra, el representante de Cristo en la tierra. Entonces, Él es quien nos alienta, de hecho, Él es quien nos guía por nuestro andar, por caminar, por este peregrinar aquí en la tierra, y que es por el tiempo que el Señor permita que estemos en vida, o cuando Él venga por segunda vez. Y los apóstoles le preguntan estas señales que hay. Yo creo que ustedes más de alguna vez han escuchado hablar de las señales de la segunda venida, ¿ya? Pero sí, en la Biblia y en ninguna parte se encuentra la hora y el día en que Él ha de venir. Solamente Dios lo sabe, ¿ya? Entonces, en ese sentido, podemos estar seguros que cuando alguien diga algo, de hecho, los testigos de Jehová y los adventistas se formaron justamente porque hay un pastor que se llama Guillermo Miller, y él empezó a predicar acerca de la venida, y él dio una fecha. Dijo, no, tal fecha, yo no me acuerdo en este momento la fecha, dijo, va a venir Jesús, y cuando ocurrió la fecha, no se produjo el advenimiento, la segunda venida del Señor Jesús. Entonces dijo, no, es el próximo año lo mismo, y el tercer año dijo él, no sé si esto fue en un sentido espiritual que él vino, como que vino a los cielos, y como que para un poco justificar su fallida dirección de que supuestamente el Espíritu Santo lo había iluminado para decir la fecha exacta, y no es así. Entonces de ahí otras personas, Elena Harmon de White y el juez de Rutherford, tomaron estas ideas y formaron estas dos iglesias que les mencionaba, ¿ya? Pero nadie sabe, pero sí hay señales que cada vez se van acentuando más, ¿ya? En el mismo, como un poco para ir
aclarándole el proceder de los apóstoles, porque muy sabiamente ellos preguntan, ¿cuál es la señal? Entonces, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, esa es una señal clara de que el Señor va a venir. Muchos van a venir en su nombre, muchos, de hecho, en alguna iglesia que supuestamente son fieles, dicen algunos, yo soy apóstol, yo soy el apóstol tal. Entonces, una vez estaba en un programa de televisión en la radio, perdón, en la televisión abierta, y un señor que supuestamente pertenecía a una iglesia cristiana decía, yo soy apóstol, y sabemos que los apóstoles fueron 12, y estos apóstoles fueron dotados de manera especial. No, ni siquiera los discípulos ni nada. De hecho, ustedes vean ahí en el Nuevo Testamento cómo hacen más de algún milagro, dan sanidad, etc. Pero ellos solamente están dotados de manera muy especial. No, ni siquiera los discípulos, ni Timoteo, ni ninguno de ellos, que fueron muy cercanos a los apóstoles, lo podían hacer solamente ellos. Pero sí hay muchos seguidores supuestamente de Cristo, entre comillas, que dicen ser verdaderos creyentes y que son falsos maestros. Entonces, la palabra del Señor en Gálatas dice que si alguien viene con otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Entonces, nosotros para que eso no nos ocurra, tenemos que averiguar y saber bien de la palabra del Señor, porque en más de alguna ocasión algún hermano ha quedado un poquito así como con signo interrogante, producto de algunas doctrinas, falsas doctrinas que hay. Ya empezamos a contar, hay muchas, y hay servidores de Dios que supuestamente tenían la verdad y no era así. De hecho, unos hermanos, yo no tenía idea, porque siempre escuché, y ustedes a lo mejor también han escuchado hablar de Gigi Ávila, un hombre que predicaba y mucha gente le seguía. Y de hecho, una vez se juntaban en el Parque O'Higgins y había mucha gente. Y él hacía sanidad, porque él era como el fuerte de él era la sanidad, ¿ya? Entonces ahí está también el evangelio de la sanidad, de la prosperidad y de varias cosas así que son secundarias, ¿ya? Porque dice buscar primero el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. Entonces, Gigi Ávila estaba como muy lleno el Parque O'Higgins y empezó a hacer así como la predicación y muchas personas empezaron a escuchar y se notaba como las personas venían con silla de ruedas o venían con muletas y las dejaban y salían caminando y la gente miraba y después quedaban mirando. Entonces después un hermano, porque este hermano todavía está ahí, un pastor que de Rancagua, ellos fueron y el Gigi tenía un camión cerca del parque donde llevaban todas estas cosas que las personas ocupaban, que eran personas sanas, que se las ponían solamente para, digamos, en el fondo para el show, ¿ya? Entonces, y ellos hacían eso. Entonces un falso profeta, entonces un falso predicador, etcétera, un falso creyente, y así empezamos a buscar y encontramos la vida de muchas personas que dicen tener la verdad y la verdad está en la Biblia, y si no es conforme a lo que aparece en la Biblia no es así, ¿ya? Entonces, falsos profetas. Entonces, para que nosotros no nos ocurra eso, tenemos que estar preparados, ¿cierto?, en conocimiento de la palabra del Señor, ¿ya? Después, en el mismo Mateo 24:6 dice, y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Es una muestra. La guerra, bueno, en el tiempo del pueblo de Israel siempre se han presentado guerras, pero en la actualidad las guerras están siendo mucho más a menudo. De hecho, ahora hay dos paralelas, ¿cierto? Israel ahí en la parte esa que llaman de Gaza, ¿cierto? Está Ucrania con Rusia, hay otra también como una guerra civil en África. Hay varios lugares que están presentando esto. Eso también es una señal de que el Señor viene por segunda vez. Entonces, pero ¿qué pasa con nosotros como creyentes? Nosotros sabemos que el Señor viene, ya, y estas son señales muy notorias. Nosotros leemos todo el capítulo 24, gran parte del capítulo habla acerca de esto. Nos indica algo a nosotros, nos mueve a algo. ¿Qué pasará con nosotros? Después, en este mismo Mateo, porque ahí está en Mateo 24, aparece el 24:9, dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ya, no solamente se presenta la guerra, sino que también hay países comunistas, musulmanes, etcétera, que son contrarios completamente a la palabra del Señor.
y a los cristianos los persiguen, ¿ya? Yo un tiempo tuve la oportunidad de leer un libro que se llamaba Detrás de la cortina de hierro, de un hermano que se llama Richard Wurmbrand, que el pastor de la iglesia tuvo la oportunidad de conocer en un congreso del concilio, y él publicaba ahí cómo los hermanos tenían que reunirse. Por eso demos gracias al Señor porque nos podemos reunir libremente. Ellos tenían que reunirse cuando estaba en ese tiempo la Unión de Repúblicas Socialistas, ya que era toda la URSS y todos esos países de Europa del Este que eran como muy asociados a este movimiento, ¿ya? Entonces habían oportunidades que se reunían, todos los días se reunían, pero en diferentes casas, diferentes horas, diferentes días se reunían, ¿ya? ¿Por qué? Porque los perseguían, y cuando los perseguían los torturaban, y la tortura era que, por ejemplo, ya colocaban a uno y le caía una gota, y no se podía mover, y ahí le caía la gota, y después saben el daño que produce eso. En otra los metían en los cajones con unas puntas en los costados. Entonces saben que si uno estaba así como el cuerpo erguido, permanece como por un rato, así, ¿no? Y después uno se relaja. Y cuando se relajaba, como que uno se expande y el cuerpo chocaba con esas puntas de hierro que habían ahí, había otra cantidad de cosas. Era tal el fervor que tenía, y cuando fallecía alguno de estos líderes, ellos iban al cementerio y un poco le traspasaban el liderazgo de ese hermano que fallecía a otro hermano. Entonces, la verdad es que era bastante dura la vida del cristiano por la tortura y por la persecución. Ahora, en la actualidad los musulmanes no tienen mucho miramiento para los cristianos y simplemente los aniquilan, los matan. La otra vez mostraban ahí en África, un país donde estaban todos reunidos, los musulmanes, y los eliminaron a todos. Entonces, la verdad es que es muy triste eso, y uno no lo entiende eso porque uno no lo ha vivido, no hemos vivido eso, nosotros lejos de estar, de tener una oposición. ¿Cuál es la oposición que ocurre en el país? ¿Cuál es el maltrato que recibimos nosotros de la sociedad o del Estado, de lo que sea? Que nos digan que somos canutos, que somos fanáticos, o de repente cuando se reparte un tratado por ahí no se recibe, o en algunas partes la gente los critica, etcétera, pero más que eso, ¿no? Entonces, demos gracias al Señor porque tenemos, de partida tenemos un pastor, el pastor Jorge, ¿cierto?, que viene acá, está a cargo de la obra, pero principalmente demos gracias al Señor porque Él nos da una oportunidad de reunirnos libremente y sin dificultades. De acá se hace un culto el día domingo, en la mañana, en la tarde, y nadie viene acá a interrumpir, ni tampoco. Y en los otros países comunistas, por ejemplo en la China, hasta hace poco ellos se reunían, pero tenían que presentar todo lo que hacían. Por ejemplo, lo que hace la hermana Maleli tiene que mostrárselo, digamos, a los dirigentes del Partido Comunista. Si había algo que no les gustaba, lo tenían que sacar y se reunían. Pero ahora en la actualidad, por lo que yo tengo entendido, lo que he leído, ya no se están reuniendo, están cerrando las iglesias cristianas. Entonces, hasta ahora en Chile y en América Latina, la verdad que hay otro socialismo, los gobiernos son así, pero no hay eso imposible de reunirse. La nueva constitución que ahora en diciembre se pretende nuevamente aprobar o desaprobar, ya la vez pasada ya se hizo. Pero ¿qué sacaríamos nosotros si teníamos la nueva constitución y nosotros no hacemos nada por el Evangelio? Entonces, quiero al Señor que en esta otra ocasión yo he visto muchas opiniones sobre esto, cómo va a ser esto del rechazo, ¿no? Y la verdad es que hasta el momento dicen que va ganando el rechazo en las encuestas que han hecho y una visión general de lo que pasa. El Señor permita que no se lleve a cabo, ¿sí? Porque si no, la nueva constitución apunta también a la parte religiosa, entonces ahí ya estaría un poquito complicado. Ahora, un poquito para que se encuentre cómo es la fidelidad al Señor. En ese tiempo que yo les decía del libro del hermano Richard Wurmbrand, llegaron unos soldados, como que entran aquí unos soldados y dijeron, ¿cuáles son los creyentes? Habían como 20 hermanos, supuestamente 20 hermanos. Entonces 5 dijeron, ¿cuáles son los creyentes aquí que hay ahí? Los vamos a matar, ¡pum! Y levantaron la mano, 5 de los 20 que habían, levantaron 5 la mano y los otros demás se quedaron ahí, ¿no? Entonces, a ver, vamos, y nos llevaron a un lugar. Me imagino qué pasaría si nosotros nos ocurriera eso. Entonces, se levantaron los hermanos y fueron con estos soldados. Y estos soldados, después que ya estuvieron con ellos en una pieza juntos, empezaron a compartir la verdad y le dijeron, ¿saben qué? Nosotros somos creyentes igual que ustedes y queremos compartir el Evangelio o la palabra del Señor con verdaderos creyentes. ¿Se imaginan la sorpresa que tenían? Ellos también eran creyentes, entonces, y nosotros estaríamos dispuestos a decir, no, yo soy creyente y yo voy a morir por el Señor.
fijan? Entonces, la verdad es que no hemos estado nunca sometidos a eso, ni mucho menos en el tiempo de la Inquisición, cuando los creyentes también los perseguían, los torturaban y los mataban, los quemaban para que renegaran de su fe, y nunca fue así, nunca lo hicieron, ¿verdad? Muchos murieron creyendo y siempre sosteniendo, porque la Biblia dice que nos podrían quitar la vida, ¿cierto? La vida física, el cuerpo, pero el verdadero ser nuestro está con el Señor. Gracias al Señor por ello. También tenemos en el mismo Evangelio según Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. La caridad se está referido al amor. Y el amor, pues, todos sabemos que cuando nosotros aceptamos al Señor, como que tenemos un ímpetu especial por servir al Señor, por entregarnos. Yo creo que a todos nos pasó. Ya yo llevo harto tiempo en el Evangelio. Yo acepté al Señor a los 20 años, con un hermano que ahora es pastor, estudiamos juntos, con el pastor Juan Veloso. Y en el tiempo uno se da dando cuenta que por otras cosas, por el estudio, el trabajo, después uno se casa, pero no debería ser así, pero sí ocurre. Entonces, por eso el Señor lo dice, porque el amor, ese amor se entrega al Señor, va disminuyendo en el tiempo. Entonces también es una señal, tomémoslo como una señal, porque cada uno sabe cuánto ama al Señor, ¿ya? Pero es una señal también de que el Señor viene pronto, ¿ya? Luego encontramos en Daniel 12:4, un pasaje que también habla acerca de la Biblia. Dice, tú empero David cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Sabemos que hoy en día la ciencia, la tecnología y muchas cosas han aumentado de sobremanera. Imagínense, hasta hace poco nadie podía pensar. Yo me acuerdo cuando recién salieron los teléfonos celulares, yo tenía uno tipo almeja, así que uno lo abría y tenía un indicador de la carga de la batería, unos números, una campanita donde llamaba, una antena y nada más. Y ahora uno va con el celular, tiene una cantidad de cosas. La otra vez un señor decía, muchas cosas han muerto. ¿Por qué? Porque en el celular encontramos esto, encontramos lo de otro, lo de acá, una cantidad de cosas que se encuentran ahí. Entonces, la verdad es que es como bien llamativo, y no solamente en eso, la tecnología en la educación. Hace poco, por esto de la pandemia, ¿cierto? Como ya no podíamos ir al colegio, pero se podían las clases vía Zoom y cualquiera de esas formas. Entonces, en la salud, en muchos campos, las noticias ocurrían antes, hace un par de años, ¿cierto? Y como al otro día recién sabíamos lo que había pasado en Europa, ahora no. En el día, en el momento, se transmite y se ve lo que está ocurriendo. Todo eso es por la tecnología. Entonces, es una señal de que Cristo viene pronto, ¿ya? También en Mateo 24:14 dice: y predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin, ¿ya? No hay parte en el mundo donde no se haya predicado, no hay parte donde no se haya llegado con la palabra del Señor. De hecho, yo leí un libro que hablaba sobre la evangelización en Nueva Guinea, unos indios, indígenas ahí, y cómo lo que es el asunto de la creencia, cuando uno no tiene al Señor. Cómo cuando se les presentó el Evangelio, para ellos Jesús era uno más, para ellos Judas era como el héroe. ¿Por qué? Porque el engaño y todo ese tipo de cosas así como relacionadas con lo mismo era como lo principal. De hecho, eran caníbales, se comían. Entonces, engordaban a una persona y la mataban y se la comían, realmente horrible. Era porque para ellos el Evangelio era totalmente algo ajeno, pero aún así con ellos se les ha llevado la palabra del Señor. La historia también de los Aucas también es sabido, ¿cierto?, que un grupo de misioneros trabajó por mucho tiempo para llegar con el Evangelio a ellos. Y cuando llegaron, los misioneros fueron a predicar y los Aucas los mataron a todos. Y después fueron las esposas de los misioneros a llevar el Evangelio, y ahí pudieron llegar con la palabra de Dios. Pero hay muchas partes en el mundo donde el Evangelio ya es conocido. Hay muchos lugares donde todos saben
de lo que es la palabra del Señor, muchos la rechazan, otros no, etc. Entonces, muchas señales hay de que el Señor ha venido, vino, ¿cierto? Y va a venir otra vez, y va a venir a buscar a su iglesia. Y en ese tiempo no va a ser un tiempo de una obra en la tierra, ¿cierto? De un tiempo que Él prepara a su gente, a sus discípulos y después haga la obra, ¿no? La obra ya está hecha. Él va a venir a buscar a su iglesia. Que el Señor nos ayude para que esa segunda venida, algunos dicen los que más tienen puesto en esto su énfasis, que a lo mejor tal vez nosotros le veamos en su segunda venida. No sería tan un disparate decirlo, pero también hay otras cosas que van ocurriendo que también pueden decir que no, pero la venida de Él está al acecho, está ahí como esperando, como en forma muy cerca. Pero eso es como todo lo técnico, porque a lo mejor podríamos tener un estudio mucho más profundo de esto, de las señales del Señor Jesús, pero qué importancia tienen para mí como creyente, ¿verdad? Si el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros, Él nos dio esa vida eterna, ¿cierto? Al morir en la cruz, y somos salvos, tenemos la vida eterna, esa es una de las tantas bendiciones que tenemos, porque la palabra del Señor se han hecho tantas, se comprueba que hay miles y miles de bendiciones para los creyentes, que yo encuentro que la principal es que somos hijos y tenemos vida eterna. Y el Señor Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Pero ¿cuál es mi impacto de eso? Realmente creo que va a venir el Señor Jesús. Me importa a mí que Él venga. Yo muy egoístamente, yo decía, igual como el punto de vista, yo cuando estaba soltero decía, yo no, ojalá, una estupidez de mi parte, decía yo, ojalá que el Señor no venga, porque yo no he vivido lo suficiente, no me he casado, no soy papá, entonces me gustaría vivir eso. Qué estupidez, porque si el Señor viene, nos libre de todo esto que cada día, ustedes saben que la sociedad cada día está más mala, ¿cierto? Cada vez uno encuentra 10 noticias en la televisión y 9 o 8 son negativas, una que otra, que se inauguró una escuela, se hizo una plaza, etcétera, pero todas las noticias apuntan a cosas negativas. Y a mí me impactó mucho una vez, pero porque vi una película, tiene una película en la iglesia, vimos una película de la venida del Señor, entonces como que todo volvió en forma normal y de repente el hermano que era piloto se fue con el Señor, ese avión se estrelló, el hermano que manejaba un vehículo también pasó lo mismo y así, y los hermanos que estaban trabajando en diferentes lugares, ahí quedaron sus cosas sin tocarlas, porque ellos se fueron con el Señor y yo quedé pensando, y si el Señor viniera, será algo que estamos esperando, y ahí se realmente me impactó. Estoy viviendo como que el Señor va a venir mañana. Entonces, que el Señor nos ayude a considerarlo, porque si yo tampoco, ese es un aspecto de la segunda venida, pero si el Señor me llama antes a mí, ya sabe que Juan Cerda tiene fecha, todos sabemos eso, sabemos que tenemos fecha de llegada a esta tierra, pero no sabemos la fecha de ida, pero solamente el Señor también la sabe, ¿ya? Y si dice ya de aquí a 2 o 3 días, me ocurrió un paro cardíaco y fui a la presencia del Señor y estoy viviendo como que si eso me hubiera ocurrido o cuando el Señor venga. Realmente me impacta eso a mí, me llega, como le decía esa película, y la verdad es que hay más de una película que habla sobre la segunda venida del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude para que esta segunda venida nos ayude a estar más cerca. Yo sé que de repente el mundo que nos rodea, no estoy hablando de que seamos mundanos, sino que lo que tenemos que hacer, el trabajo, el estudio, el hogar y todos los quehaceres que tenemos de repente no nos desembocan de las cosas de Dios, pero la palabra de Dios dice, si habéis pues resucitado, buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? El venir a la iglesia, identificarme con la palabra del Señor, participar de sus cosas, leer la Biblia, orar con más fervor, etcétera, etcétera. Que el Señor nos ayude para que esta segunda venida nos sorprenda de una buena forma si Él viene mañana, y si no, que vivamos como que si el Señor fuera a venir mañana. Que el Señor nos bendiga y nos dé su gracia. Vemos, bendito Padre Celestial, te doy la gracia por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí con mis hermanos, compartiendo la palabra tuya, Señor, ruego que tú la bendigas en nuestro corazón y nos ayudes para que nos acerquemos un poquito más a ti, te queramos un poco más y nos identifiquemos más con tus cosas. Quédate en nuestro medio, Señor, guiándonos en el nombre de Jesús, lo ruego. Amén.
ir dando término, me gustaría entonar el himno 255 del anexo. ¿Perdón, cuánto? 255 del anexo. 255. ¿Estamos todos? Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivia el dolor, torna su llanto en solaz. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Cuenta la historia de Cristo y su amor, y de su cruz el poder. Muestra en tu vida que tu Redentor ha transformado tu ser. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Pon de tu fe la virtud en acción, ama cual Cristo te amó. Sé fiel y emplea tu santa misión, el don que el cielo te dio. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Pueden tomar asiento. Hermana Estefanía, ¿podría pasar por la ofrenda, por favor? Yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues amo a Él. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor, para extender tu obra, acéptala, Señor. Amén, Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque de lo que tú nos das, te damos, Señor, con mucho respeto, con mucho amor, Señor. Bendice la administración que se le está dando a estas ofrendas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La hermana Valeria, avisos. Sí. Bueno, los avisos, el día miércoles por Zoom, el estudio bíblico dirige la hermana Estefanía, el pastor da el tema. El día sábado a las 7 de la mañana, el culto de oración. El día en la tarde, la sociedad femenina se reúne a las 3 de la tarde
Recordar que vienen las hermanas de Esmirna a darnos el tema, entonces agradeceríamos que en lo posible estuviéramos todos, ¿ya? Para ver también si le hacemos algún compartir. El día domingo, la escuela dominical a las 11 de la mañana, las actividades normales. La parte devocional la voy a dar yo, la clase de adultos, el hermano Alejandro, y niños y principiantes, la hermana Cecilia y quien le habla. Y el culto solemne, el hermano Alejandro la predicación y el hermano Juan Daniel el devocional. Esas son las actividades hasta el día domingo. Recordar la hora de las misiones que le están dando, que el hermano Juan Daniel se está encargando. Y orar por la actividad de Navidad que tenemos que organizarnos. Muchas gracias. Bueno, para ir terminando, hermano Wanda, ¿puede hacer la oración final, por favor? Sí, amén. Amado Padre, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que ha sido especial para todos nosotros, Señor. Gracias por escucharnos, Señor. Y recibe toda alabanza, todo canto como perfume grato para ti, Señor. Guíanos, Señor, en el camino, Señor, de vuelta a casa. Aquellos que van lejos, al hermano que viene de Santiago, guíalo en el camino, protégelo, Señor, que llegue bien a su casa, Señor, porque también nos esperan allá. Y acompáñanos esta semana, Señor, para que sea una semana rica, Señor, y ayúdanos a seguir progresando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y con esta oración damos término a nuestra reunión.